Lucas 18. Y dice lo siguiente, Lucas 18 en sus versículos. Vamos a leer desde el versículo 9. Es el Señor Jesús hablando. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola el Señor. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, cobrador de impuestos. Versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que los dos subieron a orar. Entonces yo me imagino que lo señaló: Señor, gracias que no soy como ese. Comienza después, continúa diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Señor, te hago un favor siendo tu seguidor. Y dice el versículo 13, mas el publicano, el cobrador de impuestos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor acaba diciendo: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos aquí a 2 tipos de personas. El primero: Señor, gracias porque soy tan bueno. Señor, gracias porque me he cuidado y he procurado no fallarte. Y gracias porque tengo. Y gracias porque no soy. Y gracias porque no hay quien me reproche. Y gracias por todo lo que soy. Qué bonita manera de agradecer. Y no solo eso, sino que dice: gracias porque soy como soy. Y también te doy. Y te hago. Y te ofrezco. Señor, es una dicha para ti que yo esté siguiéndote. Pero por el otro lado tenemos a alguien que se acerca diciendo: me da miedo acercarme. Me da pena, me da vergüenza incluso voltear a verte, Señor. Dice que no subía la mirada. No sé qué decirte. Me doy golpes porque no entiendo qué es lo que está pasando. No sé cómo llegué a este punto. No sé cómo se siente la vida tan horrible como la estoy sintiendo. Sé lo que he hecho. Mi pasado me persigue. ¿Con qué cara me presento delante de ti, Señor? Y lo único que le dice es: sé propicio, porque soy un pecador. Permíteme el día de hoy enfocarme a este segundo tipo de personas, porque en este segundo tipo de personas estoy yo, a lo mejor estás tú, quizás estamos todos los creyentes. Me atrevería a decir que todos los creyentes estamos en algún punto de nuestra vida en esta circunstancia. ¿Por qué me atrevo a decir que todos? Porque Romanos 3:23 dice que todos pecamos, todos la regamos, todos lo echamos a perder, todos queríamos hacer las cosas y pensábamos que lo hacíamos bien, pero lo hicimos mal. Y antes de llegar al Señor, te aseguro que tienes una historia, porque yo la tengo, porque todos los creyentes que conozco la tienen también. Y a veces esta historia llega a ser tan pesada o llega a ser tan dolorosa que dices: ya me acerqué al Señor y aún así siento que mi pecado me persigue. Ya me acerqué al Señor y siento que no puedo dejar atrás tanto dolor, tanto daño que hice, tantas cosas que viví. Siento que estoy tachado. El que adulteró dice: siento que ya no me puedo quitar la etiqueta de ser el adúltero. El que traicionó dice: creo que ya soy traidor y eso es lo que me define. El que mintió, el que robó, el que mató, ponle el pecado que tú quieras. Incluso a lo mejor te has preguntado: ¿puedo siquiera servir al Señor habiendo hecho lo que hice? ¿De verdad existe tal perdón que yo pueda acercarme con Él si según ya estoy muy cercano a Él y me siento mal? Porque sé lo pesado que es mi pecado. Estoy manchado, a lo mejor dices: estoy tachado, estoy marcado para siempre. Soy mi hermano, te quiero decir y anticiparte que no estás solo. Así estamos los creyentes que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, porque sabemos
¿cómo podemos llegar a ser cuando no es el Señor con nosotros? No estás solo, porque también todos los que veas subirse a este lugar están así, han estado así, estuvieron así. Y también te digo que no estás solo, porque el apóstol Pablo también fue alguien a quien nunca se le permitió olvidar su pasado. Recuerdo que hace algunas semanas, quizás ya un mes y medio, estaba aquí con ustedes y platicábamos un poquito sobre el pasado del apóstol Pablo. Y nunca se le permitió olvidar ese pasado. ¿Qué opciones tenemos cuando nuestro pasado nos persigue? ¿Qué cuando yo estoy muy manchado como para pensar que si las cosas pueden ser hechas de nuevo? ¿Qué cuando ya siento que eché a perder todas las posibilidades que tenía y ya arruiné mi familia, ya arruiné mi matrimonio, ya arruiné a mis hijos, ya arruiné a mis padres, ya arruiné la vida de personas, ya arruiné mi propia relación con el Señor? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:13, justamente recordando esto: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Es decir, ya todos sabían el chisme de quién había sido Pablo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, pero no solo la perseguía, la asolaba. Me creía muy bueno porque aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ya habéis escuchado lo que hice. Este es el caso en el cual nos encontramos el día de hoy. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, no se necesita reflexionar mucho sobre el pasado que tenemos, porque yo sé lo que he hecho. Yo sé lo que he pensado, yo sé lo que he dicho, yo sé cómo he actuado, yo sé el daño que he causado a otros, pero también el daño que he causado en mi relación contigo, bendito Dios. Y algunos de nosotros, Dios, por más que intentamos seguir adelante, ese pasado nos persigue. Nos persigue quizás en forma de consecuencias. Quizás sigo viendo las consecuencias de mi pecado. Quizás me persigue en forma de pensamientos intrusivos. Cuando quiero hacer algo bueno, ahí está otra vez mi pecado para recordarme que yo no soy bueno y que no puedo servirte porque estoy contaminado. Señor, quizás algunos nos persiguen en forma de culpa. Esa culpa que carcome, esa culpa que no me deja seguir adelante. Señor, por eso venimos a ti. Porque a veces quizás incluso mi pasado y lo que he hecho me persigue en la manera en la que me hablan y me relaciono con terceros. A lo mejor mi propia iglesia me recuerda que fallé. A lo mejor mi propia esposa y mi esposo me dice, ¿con qué cara te atreves a hablar? A lo mejor son mis hijos, Señor, los que han visto lo peor de mí y dicen, ¿qué me vas a enseñar? ¿Cómo me vas a dar un ejemplo? Señor, la pregunta que tenemos todos nosotros, la pregunta que queremos que nos respondas es, ¿acaso nunca voy a poder dejar esto verdaderamente atrás? ¿Acaso siempre seré recordado por lo que fui, lo que fallé, aunque yo estoy en vida nueva? Bendito Dios, te pedimos el día de hoy que hables a nuestras vidas. Nos acercamos delante del trono de tu gracia, buscando ese oportuno socorro, porque sabemos que tú lo puedes dar. Y que si tú el día de hoy, Señor, has tenido en tu mente y en tu soberanía que esta palabra llega a mi vida, permíteme abrazarla. Permíteme abrazarla, Señor, y recibir de ti lo que tú quieres que yo aprenda. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mi hermano, nos encontramos en este escenario. Así como a ti y a mí, así como a muchos de nosotros, a Pablo no se le permite olvidar su pasado. Y Pablo tenía una de dos: decir, pues sí soy eso, sí hice eso, sí me pasó tal cosa, sí obré de tal manera, no puedo servir al Señor. O lo que hizo. El día de hoy vamos a dividir esta prédica en tres partes. La primera es, ¿de qué me sirve a mí recordar mi pasado? ¿Para qué sigue presente en mi vida? La segunda es, ¿de qué me sirve que otros sepan y recuerden mi pasado? Para terminar con, ¿para qué sirve mi pasado en las manos del Señor? Vamos por favor a la primera carta a Timoteo. En esta primera carta a Timoteo, hemos estado estudiándola ya por algún tiempo, y en esta carta justamente
Vemos que es una carta pastoral, vemos que tiene la intención de enseñar. Está Pablo hablando de manera específica a Timoteo para decirle qué tiene que cuidar. Ya sobre esto hablamos un poquito, pero Pablo empieza a recordar en el versículo 12, y voy a leer del 12 en adelante. En el 12 da gracias al Señor por haber sido fortalecido. Pablo dice, me tuvo por fiel, no dice le fui fiel, dice me tuvo por fiel. Continúa avanzando en el versículo 13, recuerda él mismo su pasado, dice, miren, como esas veces en las que eras adolescente y tenías un barrito que se notaba y tú pensabas que todo el mundo lo estaba viendo. Entonces, pues mejor tú ya hablabas para que nadie más llegara a decirte, oye, ¿qué tienes aquí? Todo el mundo lo veía, tú ya lo sabías. Pablo recuerda de esa misma manera, yo antes había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Y después menciona la misericordia del Señor que llegó a él. Y hay un hermoso pero en el versículo 14, porque dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo ahorra a todas las personas, todo lo que pudieran opinar de él ya lo sabían. Leíamos ahorita en Gálatas que le dice, ya habéis escuchado mi historia, aquí lo repite. Pablo tenía un pasado horrible y no tiene pena en decirlo. Entonces Pablo dice, yo soy el primero. Y la primera declaración que quiero que aquí prestemos atención en el versículo 15, que no voy a quedarme tanto aquí porque esto lo hemos estado estudiando, pero el versículo 15 dice, Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. La primera realidad que tenemos que tener clara en nuestra mente es, Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Y créeme, mi hermano, que cuando tú y yo leemos esto, yo quiero ser definido como un pecador si Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Porque cuando leíamos esta historia al inicio, en el Evangelio de Lucas, el Señor hablando, había uno que no se sentía pecador. El fariseo. Tú y yo ya tenemos una muy mala concepción de los fariseos, pero en esos tiempos los fariseos eran muy reconocidos porque sabían mucho. Y el fariseo de verdad no se sentía pecador. A él podría haberle dicho cualquiera de nosotros, entonces Cristo no vino por ti. No vino a buscarte a ti, no vino a conocerte a ti, no vino pensando en ti. Pero si tú y yo el día de hoy no nos consideramos pecadores, pues ahí tenemos un serio problema. Pero si sabemos nuestra condición, entonces lo primero de consuelo que podemos encontrar aquí es, Cristo pensó en ti y pensó en mí cuando vino a esta tierra. Cristo vino a esta tierra existiendo antes. Cuando se acabe esta tierra, Cristo va a seguir existiendo, pero se encarnó y vino a esta tierra con un propósito en específico. Y créeme que tú y yo estábamos en su mente. Ahora, Pablo nos dice, de los cuales soy el primero. Pablo dice, pues Cristo vino a salvar a los pecadores. Podríamos pensar, ¿Pablo estaba siendo condescendiente para presentar un evangelio que le permitiera perdón? ¿Estas son palabras de Pablo o de dónde las sacó? Y para entender de dónde las sacó, acompáñame, por favor. Ponle ahí el separador a tu Biblia en la primera carta a Timoteo, pero ayúdame a irnos de vuelta a los evangelios. Marcos 2, versículo 17. Jesús nuevamente hablando, estas son palabras de Jesús. Y Jesús dice en Marcos 2, 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y curiosamente es como si Pablo tomara las palabras de Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Para los que se creían justos, para los que se habían esforzado por ser justos toda su vida, por eso no quisieron recibirlo como Mesías. ¿Cómo es posible que llega alguien y te dice, yo puedo hacer las cosas nuevas? Si tú llevas toda una vida intentándolo y ves que perdonan a alguien, o si tú debes 100 pesos y ves que al otro ya le perdonaron 100 pesos, te vas a enojar de que a ti no te perdonen igual. Pero Jesús fue muy claro al momento de decir, los sanos no tienen necesidad de un médico. Yo no habría venido a esta tierra si todos estuvieran sanos. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Vamos a regresarnos un poquito más, tanto en la palabra, vamos a Mateo, como en la historia. Mateo 1, en su versículo 21, va acabando la genealogía de Jesús.
Y el versículo 21 es el ángel hablando a José, al papá de Jesús. Y le dice, y dará a luz un hijo, versículo 21, y llamarás su nombre Jesús. La razón, él salvará al pueblo de sus pecados. Segunda ocasión en los evangelios que se nos dice, Jesús vino por pecadores. Una más, en Lucas 19. Lucas 19, versículo 10. Dice así, porque el Hijo del Hombre, nuevamente Jesús hablando, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a hacer un breve paréntesis aquí para recordarte que el Señor Jesús no vino a mejorarte la vida. El Señor Jesús no vino a darte solamente estándares morales, como lo hicieron muchos otros sabios. El Señor Jesús vino a salvar. Dentro de esa salvación, el Señor concede grandes bendiciones. Pero su principal objetivo cuando viene a esta tierra es salvar a pecadores. Entonces Pablo no está siendo condescendiente consigo mismo. Pablo está retomando solamente lo que Jesús ya dijo y diciendo, Él vino por los pecadores. Y segundo, nos dice, de los cuales yo soy el primero. Miren al piadoso de Pablo diciendo, yo soy el primero. Miren cuánta modestia. Ay, es que yo he pecado mucho de lo que el Señor me sacó, el Señor me ha perdonado tanto. Seguro alguien que escuchó estas palabras decía, ya está Pablo haciendo lo mismo que hacía en Filipenses, con lo mismo que le dijo a los filipenses, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la nación, yo era judío de judíos, pero también yo tenía la ciudadanía romana. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo está genuinamente diciendo, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque Pablo miró sus pecados y dijo, no creo que alguien haya hecho tanto daño a la iglesia como yo, al cuerpo de Cristo, a los seguidores de Jesús, a los del camino, como quieras llamarles. Y pensemos en las cartas que traía Pablo. Dice el libro de los Hechos que persiguió a la iglesia, pero no solo los persiguió de que los insultaba o como algunos de nosotros hemos recibido insultos o menosprecio. Dice que entraba a sus casas y los arrastraba, hombres y mujeres por igual. Dice que crujían los dientes del coraje que tenían contra los seguidores de Jesús. Dice que pidió cartas para poder encarcelarlos e irlos a traer a todos lados y reunirlos y golpearlos. Pero también Pablo fue responsable de la muerte de varios, comenzando por Esteban, por ejemplo. Pablo de verdad había tenido un currículum bien pesadito. Y ponte a pensar que nuestra concepción humana es, sí, puedo mentir y golpearme afuera, pero no, en la iglesia no. Puedo insultar a los de afuera, en mi familia, comportarme terrible, pero en la iglesia no. Entonces a lo mejor parte de lo que Pablo tenía es, no solo cometí actos atroces, sino que los hice contra los seguidores de Jesús. No solamente encarcelé, sino que encarcelé a los que proclamaban la verdad. No solamente maté, sino que lo hice con los que estaban siguiendo a Jesús mismo. Pablo de verdad estaba diciendo, soy el primero, porque él así lo creía. Ahora, cualquiera de nosotros podría preguntarnos, pero ¿no se supone que todos somos iguales, igual de pecadores? ¿Pero no se supone que no hay pecado mayor o pecado menor? Mira lo que respondía Spurgeon a esto. Spurgeon decía, todos los hombres son verdaderamente pecadores. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Spurgeon decía, pero no todos son igual de pecadores. ¿Sí? Spurgeon después lo parafraseaba y decía, para que me entiendan, todos fuimos y nos revolcamos en el fango, pero hubo unos que se echaron un clavado para estar bien metiditos y bien embarrados de fango. Entonces, ¿qué vemos aquí de soy el primero? Pablo está haciendo la aclaración de que Jesús sí vino a salvar a pecadores, pero de todo tipo, en todo grado, en cualquier condición. ¿Esto qué nos habla? Hay pecadores ricos y hay pecadores pobres. Hay pecadores poderosos y hay pecadores desamparados. Todos pecadores, pero distintos tipos de grado, distintos tipos de pecados, distintos tipos de condiciones, pero a final de cuentas, pecadores. Es lo que somos.
los niños y los viejos, los que pecan en privado, en su cuarto, cuando nadie ve, y los que cuyos pecados ya son conocidos por todos, los que tienen unos pecados muy públicos, los que se sientan en la iglesia, los que se pierden en los clubes, los que tienen mucho, los que tienen poco, los sobrios, los adictos, los fornicarios, los vírgenes, todo tipo de pecadores, toda condición de pecadores, todo grado de pecadores. Por esos vino el Señor. ¿De qué me sirve entonces recordar mi pasado? Primero, mi condición de pecador. Cuando te pongas a pensar, ¿por qué no puedo olvidarme de esto? La respuesta es simple, mi hermano. No te olvidas de tu vida pasada porque está esa marquita para recordarte que eres pecador. Y esto no es malo. A lo mejor te podría hacer sufrir. Batallé con las adicciones y tengo las consecuencias todavía en mi cuerpo. Batallé con la fornicación y he visto el dolor que causa eso. Pero esa marquita está ahí para recordarte que eres pecador. Pero también al mismo tiempo para recordarte que Dios vino a esta tierra y se encarnó. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. Y tercera cosa que me recuerda de por qué me sirve a mí recordar mi pasado es que tú y yo podríamos encuadrarnos en esa definición y decir, yo soy el primero. A lo mejor el mundo no se da cuenta, pero tú y yo conocemos nuestra intimidad. Segundo punto, ¿de qué me sirve que todos conozcan mi pecado? A lo mejor tu pasado se hizo público. A lo mejor le fallaste a tu iglesia y todos se enteraron. A lo mejor todos aquí sabemos lo que hiciste. A lo mejor tu familia lo sabe, tus hijos se dieron cuenta, en tu trabajo se hizo evidente. Quizás fue tan grave el asunto y fue tan duro el golpe y fue tan grave la mancha que tuviste que pararte delante de las personas y hacer público lo que habías hecho. A lo mejor no llegaste a este punto, pero quizás sí. Quizás fuiste humillado por las consecuencias de tu pecado. Y dijiste, Señor, estaba padrísimo que trataras conmigo y estaba bien que me hicieras sufrir y me aguanto la humillación. Pero ¿por qué hacerla pública? ¿Por qué hacer pública la humillación? ¿Por qué se tienen que enterar los que de por sí ya hablaban mal de mí? ¿Por qué se tienen que enterar los que opinaban bien de mí? ¿Por qué tengo que perder toda mi reputación? Versículo 16, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Pablo nos explica, por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y quiero dividir esta parte de qué les sirve a los demás conocer mi pasado en dos partes. Podríamos decir una negativa y otra positiva, pero en realidad las dos son positivas. Solo son dos polos. Y el primer polo es para evidenciar la necesidad de misericordia. Para evidenciar el hecho de que todos, como lo decía Spurgeon, nos hemos revolcado en el fango. No hay manera bonita de decir esto. Todos estamos embarrados, todos. A lo mejor unos se dieron un clavado y tú no, pero de que estamos embarrados, estamos embarrados. Alguien podría responder, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? No es así. Toma tu Biblia y vamos a ver varios versículos que nos explican esta parte. Salmo 51, por favor. Salmo 51 en el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todos estamos manchados por el pecado. Vámonos adelante ahora a Romanos, por favor. Ahí en Romanos vamos a ver unas 3 citas. Entonces, resulta que los niños no son tan inocentes como pensábamos, porque en pecado fuimos concebidos. Esta pregunta se responde muy fácil, porque hay mucha gente que piensa, no, los niños son inocentes, ellos no han sido contaminados desde chiquitos. Nadie nos enseña a hacer lo malo, nos enseñan a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo sabemos hacer. Romanos 3:9. El subtítulo, si tienes ahí tu Biblia, dice no hay justo.
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Vamos tantito adelante en el versículo 23 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos. La Biblia es clara, es todos. Romanos 5:12, unas páginas más adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por último, vámonos a una de las últimas cartas, primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8. Dice así: nosotros pues, segundo, estoy leyendo la que no es. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Así o más claro? ¿Cuál es el propósito de que conozcan los otros que has pecado? La primera función, o de qué les sirve que otros sepan y que ya se hayan dado cuenta de cuando caíste, es que se evidencia que todos estamos en la misma condición. Evidenciamos la necesidad de misericordia que tenemos, no solo tú, no solo yo, no solo el hermano que cayó, no solo el que tenemos que restaurar, porque a veces nos asustamos mucho y decimos: ¿te diste cuenta en qué cayó? Es que ya te enteraste de lo que le pasó al hermano. No, pobrecito, lo humillaron. No, va a estar bien terrible, espero que se reponga de esta. Hermano, tú y yo y todos tenemos esta misma necesidad de misericordia. ¿Por qué hablamos de misericordia? Bueno, en primer lugar porque el apóstol Pablo lo dijo ahí en la carta que estábamos leyendo. Fui recibido a misericordia. ¿Qué es la misericordia? No nos metamos en tantos tecnicismos. Misericordia, te tocaba algo feo y no te lo pagaron así. Tocaba que te dieran un castigo y no recibiste ese castigo. Contrario a la gracia, no te tocaba recibir un regalo y aún así te lo dieron. Es una manera muy práctica en la que puedes identificar estas dos. Gracia, no lo merecía y me lo dieron. Misericordia, merecía el pago de eso y me fue perdonado. Entonces, eso es la misericordia. ¿Por qué la necesitamos? Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Nos tocaba morir, no morimos, fuimos traídos a vida nueva. ¿Por qué? Porque hubo misericordia. Y esa misma misericordia es la que necesitamos tú y yo y todos. Vámonos de vuelta al Evangelio de Juan, nuevamente palabras del Señor Jesús en su capítulo 8. Vamos a meternos un ratito a esta historia y vas a ver que está tremenda. Dice el versículo 3 de Juan 8, que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Imagínatelos, furiosos, acusadores, señalando con el dedo. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Cuéntanos, Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Versículo 6 nos advierte la intención de los fariseos, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Dice la palabra, no nos especifica, pero yo me lo imagino. Dice el versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Primero que nada, era una trampa. ¿Por qué? Si Jesús les decía, perdónenla, iban a decir: o sea que no te importa la ley de Moisés. O sea que la ley no vale nada para ti. Y así dice ser el Hijo de Dios. Pero si Jesús decía, apedréenla, ya tenían ellos la excusa perfecta para decir: Jesús no se sometió a Roma, mátenlo. Porque Roma había puesto una prohibición a que por asuntos religiosos hubiera muertes. Entonces, como que le quería entender esa trampa a Jesús. Segundo punto, yo me imagino que ellos estaban hablando y Jesús se hincó y empezó a escribir en la tierra, ni siquiera haciéndoles caso. Si te das cuenta, eso es lo que nos dice, no les responde nada.
Esto decían para acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Algunos dicen que hacía una lista de pecados, otros dicen que escribía la sentencia de la mujer, otros dicen que Jesús incluso podría haber estado escribiendo la ley del Éxodo, lo que decía, como para dar una clase al respecto. Pero dice el versículo 7 que le empezaron a insistir, entonces Jesús se levanta. Imagínate a Jesús aquí escribiendo y se levanta y les dice algo que los deja fríos. De los que estamos aquí y que ya están agarrando las piedras, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en aventar la piedra. Esta frase que conocemos como el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Los fariseos se quedaron congelados. No sabían a dónde mirar, no sabían qué hacer. Y Jesús dijo, bueno, como ya los dejé callados, voy a seguir escribiendo en el suelo. Versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, cuando escucharon las palabras de Jesús, versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Uno a uno salieron. ¿Por qué? Porque sabían que no estaban libres de pecado. Sabían que, como te decía, ¿de qué sirve que los demás conozcan que fallé, conozcan mi pecado, sepan mis cicatrices? Que a todos nos hace pensar y que nos damos cuenta que todos estamos igual. Hay un pasado antes del Señor. Si no lo necesitáramos, seríamos los sanos, los que no necesitan un Salvador. Versículo 10, endereza Jesús. ¿Y qué crees? Ya no había nadie. Todos habían ido. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te estaban condenando? ¿Dónde están los que hablaban de ti y decían, mira, él es el que hizo eso? Mira, él es el que ya falló. Él cómo me va a enseñar. A ese lo van a poner como maestro de discipulado. ¿Acaso se me va a dar un consejo? Jesús le pregunta, ¿dónde están esos que querían decir que estabas condenada? La mujer le responde, Señor, no hay ninguno. Jesús le dice, ¿qué crees? Ni yo te condeno. Hermano, el día de hoy yo te digo, ¿quién puede atreverse a recordarte lo que te pasó, lo que fallaste, lo que ocurrió, si Jesús no te condena? Si el que es perfecto en justicia te está diciendo, yo no te condeno, no peques más, yo no te condeno. ¿Cómo se atreven personas a querer definirte por lo que fuiste antes? Cuando alguien llegue y te quiera decir eso, ten bien presente en tu mente, Jesús no te condena. Jesús no te condena, y el hecho de que puedan conocer tu pasado es para eso. Para que sepan que incluso con tu pasado el Señor puede hacer grandes cosas. Incluso con tu pasado el Señor puede restaurar. Incluso con tu pasado el Señor puede obrar a través de tu vida. Y date cuenta de lo segundo. Romanos 8:1, por favor. Romanos comienza diciéndonos qué es el resultado de esto. Romanos 8:1 nos dice, dado que ni Jesús te condena, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna. ¿Quién te va a decir que tu pasado te define? ¿Quién va a venir a juzgarte cuando Jesús ya dijo, no hay ninguna condenación para los que están en Jesús? Más interesante todavía, vámonos a la segunda carta de los Corintios. Capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué nos decía Romanos 8:1? No hay condenación para los que están en Cristo. Consecuencia, versículo 17 de segunda carta de los Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Ahí está el pasado, es feo recordarlo, tiene consecuencias, mi pecado lo tengo que sufrir. Pero ¿qué crees? Todo puede ser hecho nuevo con el Señor. ¿Estás en Cristo? Ya no te mortifiques. ¿Estás en Cristo? Ya no estés regresando para sufrir, ya no le llores al pasado
que Cristo ya dijo, esto ya no te va a definir. ¿Te das cuenta? Es solo un cambio de perspectiva. Mi pasado me arruinó la vida, mi pasado puede servir para glorificar al Señor. Ya nadie puede juzgarte. Decía el apóstol Pablo, alguien era adúltero, ya no adultere más. Había fornicarios, ya no seamos iguales. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo. ¿Eras mentiroso? Ya no mientas. Ya no vivas pensando lo que arruiné de mi vida, sino que ahora di, ya puedo hacer las cosas diferentes, porque el Señor ya está en mi vida. Y el segundo elemento, ¿de qué le sirve a las personas conocer de mi pecado? Y esa está bien loca. A lo mejor tú piensas, lo que hice es imperdonable. A lo mejor tú piensas, ¿a poco hay tanta gracia? ¿A poco el Señor puede cambiar tanto a alguien? Bueno, déjame decirte que si un hombre tan malo como Pablo recibió misericordia, por eso Pablo se ponía como ejemplo. Y aplícalo a tu caso, si un hombre tan malo como Gerson pudo recibir misericordia, la puerta está abierta para todos. Hay posibilidad para todos. Yo también puedo recibir misericordia. La segunda cosa para la que sirve, que a lo mejor fue expuesto lo que hiciste y lo que te pasó y lo que viviste, es para servir como ejemplo a los demás. ¿Ejemplo de qué? De que hay misericordia en el Señor, de que el Señor sí puede obrar en la vida de las personas, que no hay pecado tan grande como para que el Señor no pueda sacarte de ahí. Y cuando lo empezamos a pensar así, te das cuenta, ya dices, pues yo era de lo peor y aún así el Señor aquí me tiene. Contigo puede hacer lo mismo. Y ese testimonio puede servir muchísimo. Pero el testimonio tiene que ser consistente para que sirva. Pequeñas letras chiquitas en esto. ¿Qué hacemos con la misericordia recibida? Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, en el versículo 12 al 14. Pablo dice, lo que tú y yo podemos decir, ya me convertí, ya acepté al Señor, el Señor perdonó mi pecado, pero no soy perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. ¿Te das cuenta del mensaje que está dando aquí el apóstol Pablo? Yo sé que no soy perfecto, yo sé que tú no lo eres, la gente sabe que no lo somos, los no creyentes saben que no somos perfectos, si no, no existiría esta frase de, y eso que es cristiano. No somos perfectos, no lo hemos alcanzado ya, no es como que llego a Cristo y me convierto en un santo, estoy en eso. Y eso es lo que puedes tú también decir, estoy en eso, estoy trabajando en ello, prosigo a la meta, ¿sí? Si mi problema era con la mentira, volví a mentir, confieso la mentira. ¿Te das cuenta? No soy perfecto como para ya no mentir, pero voy avanzando, prosigo a la meta, sé a dónde tengo que llevar. Y segundo punto, nos dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. Ese pasado tan marcado, ahí va a permanecer, pero ya no voy a concentrarme en eso a la hora de seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay una meta. Y las metas, cuando tú te propusiste ahorrar 100 pesos, 1000 pesos, 10,000 pesos, decías, eso sí lo puedo prescindir de esto para poder cumplir la meta, ¿sí? Me encantaría ir al cine, pero tengo una meta. Y eso es aplicable a cualquiera de las áreas de nuestra vida. Sé que tengo un problema con lo que veo, sé que me cuesta mucho, sé que voy a voltear, me alejo de la tentación. Me es muy difícil ser fiel con mis ojos y sé que en este lugar puedo estar en peligro, entonces no voy a estar en ese lugar.
Prefiero privarme de un poquito de gratificación instantánea, de un poquito de placer, con tal de ¿qué? De no fallar. ¿Por qué? Porque hay una meta. Si comprendo de dónde me sacó el Señor y para eso mi pecado está ahí para recordármelo, ya no quiero volver atrás. Hay una meta, sé que puedo caer, no voy a someterme a la tentación. Si era violento, si era fornicario, si era adúltero, si era mentiroso, si hacía fraudes, lo que sea que le quieras poner el nombre, sé que hay una meta, siempre voy a preferir la meta eterna que la gratificación instantánea. ¿Por qué? Porque sé que estoy sirviendo como un ejemplo de misericordia. Y si en verdad he valorado lo que el Señor ya hizo, voy a querer que los otros vean a Jesús en mí. Voy a querer ser ese embajador de Cristo, voy a querer ser ese testimonio, ese portavoz, ese que enseña, ese que es de ejemplo, porque sé lo que el Señor ha hecho en mí. Cambian las prioridades, sé lo que vale. Y alguno podría pensar, bueno, pero es que si todos se enteran de lo que ya hice, mi punto, lo que me queda en la vida es vivir eternamente humillado, agachar la cabeza cada que alguien llega delante de mí y me dice algo. Cada que quiero enseñar y me humillan, acepto la humillación, ¿o cómo va esto? No, mi hermano, hay que distinguir dos cosas: humildad de humillación. Cuando nos pasan las cosas feas, cuando pecamos, cuando somos exhibidos, cuando todo esto pasa, es un momento humillante, claro que lo es. Pero no estamos llamados a vivir así. La humildad es una posición en la cual yo reconozco lo que estoy limitado. Yo reconozco, sí, fallé, fallo, voy a seguir fallando. Reconozco mis errores, pero también reconozco mi necesidad del Señor. Eso es la humildad. Reconocer mi condición. La humillación es una experiencia o algún acontecimiento que yo considero vergonzoso, que considero denigrante, degradante, y yo no soy llamado a quedarme ahí. Yo tengo que vivir en humildad, pero no en humillación. Porque si estuviera viviendo en humillación y que siguiera pensando en lo que pasó, lo que hice, lo que me hicieron, la manera en la que afecté, entonces la palabra no estaría teniendo ningún poder. Y la palabra dice que el Señor levanta mi cabeza. Y la palabra dice que cuando el Señor voltea a ver mis pecados, ve la justicia de Jesús. Y la palabra dice que las cosas son hechas nuevas. Entonces yo no voy a vivir humillado, voy a vivir en humildad delante del Señor, sabiendo mis limitaciones, sabiendo mis errores, sabiendo en lo que he fallado, pero sabiendo que el Señor es más grande. Y por último, mi hermano, ¿de qué entonces le sirve a las personas? ¿Para qué? Para evidenciar la necesidad que todos tenemos de misericordia, pero también para ser ejemplo. Pablo lo ocupa en la primera carta a Timoteo diciendo justo eso. Por eso, como yo era tan pecador, fui recibido a misericordia, para que Cristo derramara toda su clemencia, toda la paciencia, todo el amor, toda la tolerancia, que la derramara en mí, para ejemplo de los que habrían de creer. Hay el día de hoy, hermano, gente aquí adentro que piensa que sus pecados son muy grandes como para que el Señor lo pueda perdonar. Y por eso le da miedo acercarse al Señor, pero también la hay allá afuera. Personas que no se atreven, así como el que leíamos en la parábola de Jesús de Lucas, no se atreven a mirar al Señor, no se atreven a hablarle al Señor, aunque ya hayan caminado con Él, porque piensan que su pecado es mucho. Si hoy tú y yo hemos fracasado en algún momento, que eso sirva de ejemplo. ¿Qué importa? ¿Qué importa que nos juzguen? ¿Qué importa que digan, él cómo me va a decir, él cómo me va a enseñar? ¿Qué importa si eso sirve para que el Señor sea conocido? Si eso sirve para minorizar el dolor de alguien que el día de hoy dice, no hay manera, ya no puedo más. Que el Señor te use y que el Señor me use a mí también para ser de ejemplo de misericordia, de lo contaminado que estábamos y cómo el Señor puede limpiarnos con su sangre. Y por último, ¿de qué le sirve a Dios nuestro pasado? Señor, si ya me trajiste delante de ti, quita todo eso, aviéntalo. Señor, dijiste que mis pecados al fondo del mar y que nunca te ibas a acordar de ellos. ¿Por qué sigue estando tan presente lo que me pasó en mi vida? Nuevamente, lo dice en el versículo 16.
para que Cristo mostrase toda su clemencia. El Señor ocupa todos nuestros episodios y todas las historias de nuestra vida, número 1, para darse a conocer. El Salmo 34, versículo 8 nos dice eso, dice: vengan y conozcan y degusten y prueben cómo es la bondad del Señor. Si hubiera puras cosas buenas en nuestra vida, créeme que dirías: ¿y entonces yo para qué voy a necesitar al Señor? Si hubiera puras cosas buenas en tu vida, ¿de qué te salvaría el Señor? Entonces, ¿para qué le sirve al Señor todo lo que yo he vivido? Para darse a conocer. A ti, a los externos, al creyente, al incrédulo, dar a conocer sus atributos, dar a conocer su bondad, dar a conocer su amor. Pero también nos sirve para que le imitemos, para darnos un ejemplo de cómo tenemos que conducirnos. Vamos de vuelta a Lucas, por favor. Lucas 6, versículo 35 y 36. No es que el Señor te diga: ama, no odies, perdona, da, y que no haya puesto el ejemplo antes. Versículo 35 de Lucas 6: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Consecuencia: sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Parte de que el Señor nos haga ver la experiencia humana es justamente para que repliquemos lo que Él nos ha dado. Si el Señor tuvo misericordia contigo, ¿por qué no la quieres tener con aquel que te ofendió? Si el Señor ya perdonó tus pecados, ¿por qué tú no puedes perdonar a alguien? ¿Por qué tenemos personas que no se hablan en las iglesias? ¿Por qué tenemos parejas que no se hablan? ¿Por qué tenemos hijos que se van de la casa porque no quieren escuchar a sus padres o no los pueden perdonar? Si el Señor lo hizo con nosotros, ¿por qué no quisiera yo que el otro también lo tenga? Si yo sin merecerlo recibí la gracia, ¿por qué entonces no quiero dar de gracia lo que de gracia recibí? Porque si el Señor no me está poniendo un acertijo, no me está poniendo una parábola para que no la pueda entender, dice: sé misericordioso porque yo soy misericordioso. Primero pone el ejemplo, primero Él lo hace para después decirnos: así como yo lo hice, también quiero que tú lo hagas. ¿Doy de gracia lo que de gracia he recibido en mi iglesia? ¿O cuento los favores que me deben? ¿Cuentas las cosas que has hecho por tus hermanos? ¿Llevas una lista de las ofensas recibidas? ¿De cuánto te deben? ¿De cuánto no te han valorado? ¿De cuánto no te han pagado? Y a lo mejor tú dirás: bueno, es que en la iglesia pues son unos conocidos. ¿En tu casa? Todavía sigues pensando: esta no se la voy a perdonar. Voy a seguir, pero no se la voy a perdonar. Estamos juntos, pero eso sigue en mi corazón. Digo que somos amigos, pero me sigue doliendo. Somos hermanos en la fe, pero solo en la fe, porque no te quiero dentro de mi casa. Y lo más drástico es que aquí no solo nos dice que con los que nos hacen el bien, dice que con los que nos hacen mal, con nuestros enemigos, con los que no te pagan. Entonces, el Señor utiliza lo que nos ha pasado, lo feo, para darse a conocer, pero también lo utiliza para que lo imitemos, para darnos un ejemplo de cómo es que tiene que ser el creyente. Vamos adelantito a Juan. Y así como la historia de la mujer adúltera, tenemos una historia igual de potente aquí. Cada que los fariseos se acercaban a Jesús querían hacerlo caer. Y cada que lo querían hacer caer, el Señor Jesús salía con una respuesta más tremenda y más drástica y más sorprendente que la anterior. Quisiera que lo pudiéramos leer esto en NTV. Yo voy a abrir aquí Juan. Si tienes NTV, te recomiendo que la leas ahí. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Jesús caminaba y se encuentra con un ciego de nacimiento. No un hombre que había quedado ciego, un ciego de nacimiento, así estuvo. Versículo 2.
le preguntan sus discípulos, imagínate a Pedro, a Juan, a Jacobo, eran curiosos los discípulos y le preguntan, Jesús, ¿no será mucha indiscreción si nos dices por qué nació ciego? ¿Pecaron sus papás? ¿Pecó él? ¿De quién son los pecados para que él naciera ciego? Entonces Jesús les responde, ninguno de los dos. Él no es ciego porque hubieran pecado los padres y él no es ciego porque hubiera pecado él o por sus pecados. Subraya en tu Biblia, acuérdate de esto, repítetelo todas las mañanas. Cuando no encuentres la esperanza, acuérdate de esto. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Heredé el gen de la borrachera, Señor. No. Pasaste por eso para que todos vieran el poder de Dios en ti. Señor, soy ojo alegre. No. Pasaste por eso para que todos vieran el poder del Señor en ti. Señor, me traicionaron. Pasaste por eso para que todos vieran el poder de Dios en ti. Señor, me abandonaron. Pasaste por eso para que todos vieran el poder del Señor en ti. Señor, estoy sufriendo. Sí, para que vean el poder del Señor en ti. Señor, no puedo ya más. Señor, estoy destrozado. ¿Cómo es posible que ves a tus hijos sufrir y no haces nada? No es que no esté haciendo nada. Es para que vean el poder del Señor en ti y en tu hermano, y en tu esposa, y en tu esposo, y en tu familiar, y en tus hijos, y en ti, y en mí, y en todos los que hemos depositado la confianza en el Señor. Pasó eso, en lo que sí eres responsable de tus pecados. Sí hay consecuencias, sí hay cosas que duelen, pero ahí se está gloriando el Señor. En eso que no sabíamos por qué, ni para qué iba a servir. Y vamos a la segunda carta de los Corintios, por favor. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, por favor. Versículo 9. Señor, ¿por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué me toca vivir esto a mí y no le tocó a alguien más? ¿Por qué a mí que estaba intentando buscarte y que estoy intentando permanecer? Sí, te fallo, pero Señor, el deseo de mi corazón está en agradarte. ¿Por qué me pasan estas cosas? Versículo 9 del capítulo 12 de segunda a los Corintios. Me ha dicho, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. En eso en lo que tú y yo somos débiles. En eso en lo que tú y yo ya no sabemos cómo salir. En eso que nos dolió hasta el alma y que nos destruyó el corazón y que nos hizo llorar y que nos mantuvo con sueños horribles y que nos despertábamos en la noche. Eso que te destruyó, eso que ya pensaste, partió mi vida en dos. El poder se perfecciona en la debilidad. Y si estaba puesto todo para que se evidenciara el poder de Dios, ¿por qué no solo dejar actuar al Señor? A veces, y yo te entiendo, mi hermano, puede que parezca que no pasa nada. Señor, ya me desesperé. Pasan los meses, pasan los años y nada cambia. Señor, me duele más que antes y se supone que el tiempo iba a minorizar el dolor. Señor, siento que ya se pasmó la situación y que ya me abandonaste. No. Justo cuando eres más débil, es cuando ahí está el Señor. Sansón se creyó que podía todas, porque era el más fuerte. Y se enfrentó a animales y se enfrentó a ejércitos y hizo todo. ¿Sabes cuándo se perfeccionó el poder del Señor en él? ¿Cuándo de verdad entendió? Cuando estaba pelón, ciego, no tenía ya los ojos. Cuando estaba atado de un muro y del otro muro. Es hasta ese momento que le dice, ayúdame, Señor, ahora sí no tengo nada más que tú. Somos más fuertes, curiosamente, cuando somos más débiles. De ahí el llamado a menguar cada uno de nosotros para que Él crezca. Porque la única manera de ser fuerte cuando se trata del Señor es ser débil. No cabemos los dos en este cuarto. O menguas tú o vas a menguar al Espíritu. Tú elige cuál. No cabemos los dos, no cabe nuestro ego y el Espíritu Santo en el mismo lugar. Por eso el llamado en Gálatas 5 es, cédanle al Espíritu. ¿Para qué? Para que no hagas lo que quieres hacer.
porque lo que quieres hacer trae consecuencias negativas. Pero si le cedes al Espíritu, tienes garantía de que la gracia es tanta que el poder se perfecciona en la debilidad. Ayúdame yendo a Romanos 1. Estamos por terminar, Romanos 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pecadores redimidos, buenas noticias. Jesús vino a morir. No me avergüenzo de mis pecados. Ya no. Me avergoncé mucho tiempo, pero si ya los abandoné, ¿de qué me voy a avergonzar? No me voy a avergonzar de mis pecados, ni de mi pasado, ni de lo que pasó. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Porque eso va a servir para salvación a todo el que cree. Al judío, al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Todo lo que fui, todo lo que destruí, todo lo que afecté, sirviendo para salvación de otros. ¿No es increíble la manera en la que el Señor actúa? Y por último, regresándonos ahí a primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Esto sirve. Por tanto, dice el apóstol Pablo acabando esta sección, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo le llama rey porque él gobierna, y Pablo se dio cuenta de esto. Es rey porque él gobierna. Es inmortal, le dice inmortal como una señal de reconocimiento de que no hay nadie como él. No hay otro inmortal. Entonces reconoce quién es el Señor. Le llama invisible porque a veces tú y yo no vamos a entender la magnitud del conocimiento, la magnitud del amor, la magnitud del por qué las cosas están pasando. Hay muchas cosas que para ti y para mí no van a permanecer claras y visibles y totalmente entendibles porque no somos Dios. Pero lo que Él nos permite entender, gloria a Dios. Lo que Él nos use para ser formados, gloria a Dios. Pablo le llama único y sabio porque Él sí conoce que la voluntad del Señor es mejor. Mejor que la tuya, mejor que la mía, porque Él ya conoce el futuro. Él ya vio el pasado, Él está en el presente, único y sabio, porque su voluntad es mejor. Y también le dice, Señor, todo el honor, toda la gloria, ¿por qué? Porque algo tan perfecto como esto que acabamos de ver no puede ser obra de hombres. Tú y yo no podríamos haber pensado en una solución tan hermosa a nuestro pecado. Al que no merecía nada, al que estaba manco, al que estaba paralítico, al que estaba lleno de llagas, vestido como un pordiosero, el rey lo llama a la mesa y le dice, ya no más. Tus pecados, mi instrumento para trabajar. Tus errores, mi excusa para obrar en tu corazón. Un amor así es el amor que tú y yo necesitamos. Un amor así es el amor que tú y yo queremos cuando nos falten las ganas de adorar. Si te están faltando las ganas de adorar al Señor es porque no lo conoces lo suficiente. Porque no estás tan consciente de tu pecado como tendrías que estar, mi hermano. Y eso es la manera en la que el Señor obra en las vidas. Todo lo que has vivido te trajo a este momento. Y todo eso de lo que desdeñas, todo eso que no te gusta, todo eso que no quieres ni mencionar. Así como Pablo fue encontrado en su peor momento y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Así ese peor momento sirvió para que hoy tú puedas servirle al Señor. Para que hoy tú puedas estar en la casa del Señor diciendo, no puedo cambiar lo que fue. Entonces puedo dejar que me carcoma la culpa, el arrepentimiento, la decepción, el fracaso. O puedo usar mi pasado como un testimonio. Puedo usar lo que me duele para la gloria del Señor. ¿Un testimonio de qué? Un testimonio de que Cristo vino a morir por pecadores. Testimonio de que yo soy uno de esos. Quizás yo soy el primero de esos. Un testimonio de que todos necesitamos esa misericordia, pero también un testimonio de que si yo hallé misericordia, hay misericordia para los que aún no conocen al Señor, para los que piensan que sus pecados son demasiados. Un testimonio de que hay un Dios, porque hombres no pueden revertir esas consecuencias de los pecados. Un testimonio de que es posible tener misericordia con otros
y de reflejar un amor que yo ya he recibido y un testimonio de que Dios es poderoso. Toda la honra y toda la gloria sean para ese Rey que menciona el apóstol Pablo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, tú le decías a Saulo, ya no des coces contra el aguijón, ya no te lastimes, ya no estés luchando contra el Señor. Venid, dice Jehová, estemos a cuenta, y si tus pecados son como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Si tus pecados son tantos y son tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Ya no luches, ya no des coces contra el aguijón, ya no te lastimes con lo que pasó, no lo podemos cambiar. No dejes que te carcoma la culpa, no dejes que te destruya el arrepentimiento. Hoy, mi hermano, te digo que hay más misericordia en el Señor que pecado en ti y en mí. Pensábamos que nuestros pecados eran tan grandes. Pensamos que nos iban a marcar de por vida, pensamos que eran un tache, pensamos que llevábamos una marca en nuestra frente que decía lo que habíamos hecho. Pero hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Y sí, es muchísimo lo que tuvo que ser perdonado, de ti y de mí. Es muchísimo lo que Jesús tuvo que confesar al momento de bautizarse. Es muchísimo con lo que tuvo que cargar al momento de estar en la cruz. Sí, pero ¿sabes qué? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y no había manera en la que tú y yo pudiéramos amar y entender el amor que el Señor nos ha dado y reflejar ese amor para con los demás, si no hubiera sido mucho lo que necesitábamos que se nos perdonara. Volteo hacia atrás y ya no puedo ver solo mis errores, porque volteo hacia atrás y veo a alguien que en mi peor momento se acercó y me dijo: bástate mi gracia, sé débil para que yo sea fuerte, humíllate para que yo sea exaltado, sé tú el instrumento para que yo sea glorificado. Señor, nos has perdonado tanto que cómo podríamos no amarte. Pero no solo nos perdonaste, sino que aparte abriste las puertas y dijiste: acércate delante de mis pies, en este trono de la gracia. Ven que el oportuno socorro te está esperando. Esto es lo que tengo para ti, amor. Esto es lo que tengo para ti, perdón, misericordia, gracia. Ya morí por ti. Estos pecados van a servir para mi gloria. Esto que echaste a perder va a servir para que otros me conozcan. Ya no te avergüences. Aquí está la gracia que necesitas. Señor, así como le preguntabas a la mujer adúltera, nos preguntas a nosotros: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que piensan que ya no puedes dar más? ¿Dónde están los que piensan que no mereces restauración? ¿Dónde están los que piensan que ya no hay un futuro para ti? No hay condenación para el que está en Jesús. Ni yo te condeno, te dice el Señor. Ni yo te condeno. No te van a condenar los hombres si ni tu mismo Dios te está condenando. Y al ver algo tan grandioso, tan maravilloso, Señor, nos acordamos de las palabras de tus discípulos: ¿quién es este que perdona los pecados? ¿Quién es este a quien todo le obedece, toda la creación le hace caso? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede usar algo tan vil, algo tan menospreciado, algo tan acabado, con tan poco valor como lo somos nosotros, y decir: estos son mi real sacerdocio, estos son mi nación santa, estos son el pueblo adquirido por Dios, estos son a los que voy a usar para anunciar las virtudes de aquel.
de ese que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, Señor. Es increíble lo que has hecho. Y hoy no queremos irnos de este lugar sin decir, ya no hay condenación para el que está en Jesús. Sin decir, como decía el apóstol Pablo, mis pecados eran muchos, pero el Señor derramó toda su paciencia, toda su tolerancia para que hubiera una muestra de que había una misericordia maravillosa que estaba esperando. ¿Qué me toca a mí? Mi arrepentimiento y mi fe. ¿Soy consciente del daño y del pecado que hay dentro de mí? Debo arrepentirme. ¿Creo que hay un Dios verdadero? Debo creer con todas mis fuerzas que Él ya pagó por mis pecados. A partir del día de hoy, mi pecado y mi pasado han de servir para conocer mi condición, para dar ejemplo a los demás y para que toda la honra y la gloria sean dadas al Señor. Bendito Dios, sabemos que tu Espíritu está obrando para traer convicción de pecado. Pero también sabemos, Señor, que en Cristo tenemos un mediador, que en Cristo ya tenemos alguien que da la cara por nosotros. Ya no necesitamos sufrir. Ya no necesitamos atormentarnos a nosotros mismos, ni creerle al enemigo, ni al mundo, ni a los mortales. Algo sobre lo cual tú ya has perdonado. Te damos gracias por este mensaje, damos gracias por tu amor, Señor, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.